Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Nuria Boronat, soy otorrinopediatra y el día de hoy durante este webinar me ha tocado platicar con ustedes acerca de una patología llamada otitis media crónica atelectásica, que es una patología de difícil tratamiento y bastante controvertida. Tenemos que la otitis media se divide para fines prácticos en tres grandes grupos. Aquí tenemos una clasificación muy esquemática y muy fácil de recordar. Las formas de otitis media aguda se ven en el recuadro de la izquierda. Ahí tenemos la otitis media aguda como tal, la subaguda, que es, digamos, la fase serosa de la otitis media aguda, y la otitis media aguda recurrente. Estas formas de otitis media se caracterizan por una duración menor de 3 meses. Las formas que duran más de 3 meses son las formas de otitis media crónica, donde tenemos dos grandes grupos: la supurativa, en donde encontramos la colesteatomatosa, y la no colesteatomatosa, que es prácticamente la perforación timpánica persistente. Y por fin llegamos en el último recuadro en gris a la otitis media crónica no supurativa, donde están estas tres formas de otitis de las que vamos a hablar en este momento, que son la serosa, la atelectásica y la adhesiva. Todo empieza en una falta de ventilación y una falta de presión positiva dentro del oído medio. Aquí tenemos dos fases de la otitis media. En la primera encontramos, que se ve a la izquierda, encontramos una fase serosa, en donde vemos pues los niveles hidroaéreos, el moco amarillento a trasluz de la membrana timpánica, pero no vemos tantos cambios crónicos. Sin embargo, en la fotografía de la derecha ya vemos las múltiples adhesiones localizadas en la membrana timpánica, tanto hacia anterior como hacia posterior de la membrana, y también vemos un bolsillo de retracción en la pars flácida. Hay una clasificación específica para la otitis media atelectásica localizada en la pars flácida y otra localizada en la pars tensa, y en esta pequeña charla vamos a hablar únicamente de la que afecta o se localiza en la pars tensa. La característica principal de la otitis media atelectásica es la atrofia de la membrana timpánica, que da origen a un adelgazamiento, ya sea generalizado o localizado, de la membrana timpánica, dando origen a estos bolsillos de retracción. Nos preocupa esta forma de otitis porque no tenemos bien cuantificado el riesgo de formación de un colesteatoma en el mediano o en el largo plazo. Sabemos que es posible y sabemos que muchos colesteatomas se originan en estos bolsillos de retracción. Sin embargo, nadie ha cuantificado el riesgo exacto. Por lo tanto, es difícil saber en qué momento hay que intervenir. Asimismo, también sabemos que produce hipoacusia y que la hipoacusia puede ser en un momento muy difícil de tratar, cuando ya está desarticulada la cadena osicular porque se ha necrosado, pero que en estadios iniciales o incluso en estadios avanzados puede ser asintomática, porque puede estar esqueletonizada la articulación incudo-estapedial, una especie de miringoestapedopexia, que eso pues transmite el sonido y por lo tanto el paciente no refiere hipoacusia. Y en ocasiones posterior al tratamiento, cuando se despega la membrana timpánica, puede venir hipoacusia y el paciente sentir que no mejoró y que al contrario empeoró, porque él no sabe el estado de ventilación en el que estaba su oído, ¿no? También sabemos, hay cosas muy interesantes acerca de esta patología. Se han hecho estudios experimentales donde se ha visto que la parte posterior de la membrana, los cuadrantes posteriores de la membrana, se comportan diferente ante la resistencia que tienen que soportar hacia la presión negativa o positiva del oído medio, y también en relación con la onda sonora. Entonces es por eso que las retracciones localizadas en los cuadrantes posteriores son tan frecuentes, porque esta parte de la pars tensa es diferente fisiológicamente al resto de la membrana. Son detalles interesantes. Y lo que siempre nos preguntamos en este tipo de patología es: ¿cuándo tenemos que realizar una intervención? Si esta tiene que ser temprana o tiene que ser tardía.
y pues son las grandes controversias en el manejo de la patología. Aquí tenemos en este cuadro la clasificación de Dornhofer. Dornhofer es uno de los autores que más ha trabajado otitis media atelectásica, tiene muchos casos y artículos al respecto. La clasificación original es de por ahí de los años 70, es la de Sade. En lo personal, a mí no me gusta esa clasificación porque es un poquito más compleja, no involucra la intervención sugerida. Esta es un poquito más esquemática e incluye un grado 5 donde ya hay una perforación timpánica, que yo considero que eso ya es otra cosa, ya no corresponde a la otitis atelectásica. En la clasificación de Dornhofer tenemos 4 grados, dependiendo en el recuadro que sigue al tipo de, al número de la clasificación. Vemos la extensión de la retracción, hacia dónde va. La retracción grado 2 son estas retracciones posteriores de la membrana timpánica que van hacia el yunque y el estribo. La grado 3 es una retracción generalizada de toda la membrana timpánica con adhesiones o no al promontorio. Y en la grado 4 la característica principal es que ni con el otoscopio ni con el microscopio podemos visualizar los contornos, sobre todo hacia posterior de la membrana timpánica, lo que nos puede hablar de un colesteatoma. En el tipo 1, que es la retracción moderada, generalmente no hay adhesiones, pero aquí lo interesante siempre es preguntarnos, que no viene en este recuadro, pero es algo que hemos aprendido con la experiencia, es si esta otitis se acompaña de efusión o no, porque eso es crucial para decidir el tratamiento. Y aquí está el tipo de intervención que se sugiere en el último recuadro: tubo de ventilación o la famosa timpanoplastía con cartílago, que es el gold estándar en el tratamiento de esta patología. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Nosotros hemos hecho varios estudios durante los años que hemos trabajado con pacientes pediátricos, en donde hemos visto que un gran porcentaje de estos pacientes, por ejemplo de una cohorte de 137 pacientes, casi el 20% no tenía ninguna comorbilidad. Pero la comorbilidad principal es la hipertrofia adenoamigdalina en este grupo de pacientes, lo cual está en relación con lo que dice la literatura, o sea, sí coincide con lo que dice la literatura, casi un 30%. Y los grupos de riesgo que siguen son los pacientes con labio y paladar hendido y las malformaciones craneofaciales, que tienen una alta incidencia de esta patología por la disfunción de la ventilación crónica. Y en esta misma cohorte de 137 pacientes vemos como casi el 35% está ya en una fase atelectásica o adhesiva. El problema de la otitis atelectásica es que tiene un alto porcentaje de recidiva cuando solo se colocan tubos de ventilación, que generalmente ya se eligen en este tipo de patología, tubos de ventilación largos. Y sobre todo, si se asocia a comorbilidades, se ha dicho que este porcentaje de recidiva puede ser más alto, porque la ventilación crónica del oído no se restablece, por ejemplo, en los síndromes craneofaciales, no así en la hipertrofia adenoidea, en donde al quitar las adenoides, pues sí se restablece la función de la ventilación, pero si se asocia a LPH, la hipertrofia adenoidea, el éxito no es tan elevado. Y vemos como en el último renglón el tipo de otitis tiene un riesgo mayor a 3 de tener una recidiva, es decir, entre más avanzado esté el estadio hacia atelectásica o adhesiva, es mayor el riesgo de una recidiva posterior al tratamiento con solo tubos de ventilación. Es por eso que se ha intentado ventilar el oído medio con tubos de ventilación, generalmente permanentes, que son estos tubos largos o en T, tomando en cuenta el tipo de disfunción de la trompa de Eustaquio, si se asocia a síndromes craneofaciales, si el paciente tiene alergia, tratando de controlar la enfermedad nasosinusal, que sabemos que también tiene que ver con la ventilación del oído, y realizando adenoidectomías, así como también mastoidectomías como procedimientos complementarios en esta patología. El panorama general del tratamiento pues es en el grado 1, tenemos que tomar en cuenta si se asocia a una efusión o no y el grado de audición. Si la audición está estable y la retracción grado 1 no se está asociando con una serosa,
Entonces podemos optar por tratamientos alternativos como maniobras de Valsalva, el Otoben. Algunos dicen que los esteroides nasales funcionan, algunos otros no. De plano, vigilar al paciente durante un largo periodo de tiempo y esperar a ver cómo evoluciona y no intervenir. En el caso de que el paciente ya tenga una infusión asociada a la retracción grado 1 y que ya se hayan colocado tubos de ventilación en 2 ocasiones, esto ya es un factor de riesgo para aumentar la posibilidad de atelectasias por membranas monoméricas, y ahí se sugiere ya cambiar a la ventilación por tubo de ventilación largo, y nosotros preferimos realizar esta colocación de estos tubos largos por colgajos subanulares, de preferencia anteriores. En el grado 2, pues ya sería la colocación como tal del tubo de ventilación largo asociada a una timpanoplastia con cartílago, igual que en el grado 3 y en el grado 4, tomando en cuenta la audición y el tiempo de evolución, que es algo que no se señala mucho en la literatura. Nosotros colocamos estos tubos de ventilación largos subanulares anteriores de preferencia y lo combinamos con una timpanoplastia con cartílago o no, dependiendo del grado de retracción, de si hay efusión en el oído medio, del tiempo de evolución y de las comorbilidades. Este es un esquema que nos muestra cómo se coloca un tubo largo subanular. Se hace un pequeño colgajo en la pared anterior del conducto. Se baja la membrana hasta llegar al oído medio, se coloca el tubo de ventilación que se corta para que no quede muy largo porque es molesto y hace mucho cerumen y no permite la vigilancia adecuada. Se puede levantar un colgajo incluso de toda la membrana, colocar el tubo de ventilación y un pedazo de fascia para darle soporte a la membrana, incluso sin cartílago. Hay que tomar en cuenta la edad del paciente. Si el paciente es muy pequeño, va a tener una prominencia anterior y un tamaño del conducto muy pequeño que no nos va a permitir colocar el tubo subanular anterior, por lo que aquí lo mejor es esperar un poco o colocar un tubo de ventilación subanular posterior. Como vemos en la siguiente diapositiva, este es un esquema en donde vemos un colgajo timpanomeatal. Yo prefiero levantar estos colgajos timpanomeatales más abajo para no lesionar la cadena. Y el problema de estos colgajos timpanomeatales posteriores es que pueden dar origen a perforaciones timpánicas marginales en la zona posterior de la membrana o retracciones que pueden dar origen a un colesteatoma. Entonces hay que tener en cuenta esto. El injerto para la timpanoplastia con cartílago se toma del trago. Se toma cartílago y pericondrio, que se prepara de esta manera, separando el pericondrio, preparándolo como fascia. Se recorta el cartílago al tamaño del oído medio del niño y se coloca, ya sea con una muesca para el mango del martillo o no, dependiendo de la edad y del tamaño del oído medio. El cartílago del trago es la unidad de sostén para la membrana monomérica, que aunque se reabsorbe ligeramente, en el seguimiento prolongado hemos visto que es lo único que evita que la membrana se vuelva a retraer de manera importante en el mediano a largo plazo. Y esto se puede realizar con la colocación de un tubo adicional largo. En este caso, en lugar de levantar un colgajo timpanomeatal posterior, tenemos que levantar un colgajo de toda la membrana timpánica, colocar el tubo de ventilación en la anterior o por medio de un orificio en el cartílago y luego volver a recolocar el cartílago en el oído medio con todo y el tubo. La fascia del cartílago debe salir hacia la pared posterior del conducto como si fuera un colgajo de piel hacia la porción posterior del conducto, y ese es el secreto para darle mayor sostén a la membrana timpánica. Hay algunas otras opciones que se han ideado para ventilar el oído medio o para evitar las retracciones, como la meningoplastia con láser CO2, en donde se hacen pequeñas cicatrices en la membrana para hacerla fibrosa. Las tuboplastías que se hacían anteriormente con láser, que vimos que no eran muy exitosas. La dilatación de la trompa de Eustaquio con balones, que en la actualidad pues se están viendo los resultados apenas de esta técnica y no se realiza, al menos no de manera extendida en los niños, no hay evidencia de su eficacia en niños. Algunas otras opciones como la ventilación percutánea de Young, que era una especie de tubito que se insuflaba, que iba a la mastoide, se insuflaba el oído medio, que la realidad es que no funcionó.
Pero en la actualidad, con lo que contamos de seguro y qué es lo que tenemos que manejar en nuestros pacientes, tomando en cuenta la clasificación y todo lo que ya les mencioné, es la tímpanoplastía con cartílago, con o sin colocación de un tubo largo, de preferencia subanular anterior, para no hacer perforaciones enormes en la membrana timpánica que después haya que reparar. Los tubos largos generalmente dejan una perforación marginal, ya sea en anterior o en posterior, pequeña y fácil de reparar, no así cuando se colocan transtimpánicos. Muchas gracias.